Bueno, dada una función y igual a f de x, la condición necesaria y no suficiente para que exista extremo relativo, máximo o mínimo, a eso nos referimos con extremo relativo, es encontrar los valores de x que anulan la derivada primera, a los cuales denominamos puntos críticos, es decir, son posibles extremos. Entonces acá tenemos simbólicamente la derivada primera de la función, la igualamos a 0 y encontramos entonces los valores de x, a los cuales llamamos x sub i, tal que la derivada primera evaluada en esos puntos x sub i nos da igual a 0. Ahí el subíndice x sub i es porque podría tener más de un extremo, más de un punto crítico. A veces las funciones presentan uno o varios extremos que podrían ser máximos o varios mínimos, o también lo que vamos a ver más adelante, los puntos de inflexión. En esos puntos de inflexión también hay una característica donde la función cambia la concavidad de la curva. Volviendo al tema acá, existen funciones, como decíamos, que no tienen extremos, por lo tanto no existirán puntos críticos en esos casos. Y en otros casos hay funciones que pueden presentar uno o varios puntos críticos, y ya sean que estos puntos críticos pueden ser máximos, mínimos o puntos de inflexión, que ya vamos a ver más adelante. La condición suficiente, una vez que hemos determinado o encontrado puntos críticos, para determinar si existe o no finalmente un extremo relativo, máximo o mínimo, es determinar si el signo de la derivada segunda, cuando evaluamos los puntos críticos en la derivada segunda, si nos queda negativo, es que va a existir entonces un máximo relativo en el punto de coordenadas x sub i, f de x sub i. En cambio, si la función derivada segunda evaluada en el punto crítico nos da positivo, entonces va a existir un mínimo relativo de coordenadas x sub i, f de x sub i, y las coordenadas de este punto las vamos a ver sobre la gráfica de la función original y igual a f de x. Bueno, vamos a hacer un ejemplo acá. Esta función, una parábola cúbica, una polinómica, vamos a investigar si tiene algún extremo relativo. Entonces, bueno, dada la función, vamos ahora a calcularle la derivada primera. Entonces ponemos f' de x va a ser igual. Ahí no se nota el prima. Vamos a ver si podemos separar un poquito. Ahí está, f' de x va a ser igual. Entonces acá cuando derivamos el polinomio, un tercio de x al cubo sería un tercio, que es la constante, por la derivada de la función. Es decir, x al cubo derivado nos queda 3x cuadrado, que con el un tercio nos va a quedar un tercio por 3x cuadrado nos va a quedar, bueno, lo vamos a poner acá y después lo simplificamos. Un tercio, así queda bien prolijo y ustedes pueden ver todos los cálculos. Un tercio por 3x cuadrado ¿cierto? La constante por la derivada de la función, ponerlo entre paréntesis, menos la derivada de x, ¿vale? De la función identidad, que vale 1. Bueno, entonces esto nos queda un tercio por 3, nos queda que se van los 3, simplifica el 3 con este 3 y nos queda x al cuadrado menos 1 igual a 0. Esto nos queda una diferencia de cuadrados, si le igualamos a 0 la derivada primera, cuyas raíces son 1 y menos 1. Entonces, x sub 1 es igual a 1 y x sub 2 es igual a menos 1. Ya tenemos entonces dos puntos críticos para investigar si en estos puntos críticos existe alguna extrema. Bueno, entonces vamos a reemplazar estos puntos críticos, digamos, donde la derivada primera se hace 0,
en la derivada segunda. Entonces para eso vamos a calcular la derivada segunda. Entonces la derivada segunda de la función, como la derivada primera nos había quedado x cuadrado menos 1, entonces la derivada segunda va a ser 2x. La derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de la constante, 0. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Evaluamos los puntos críticos en esta derivada segunda. En 2x vamos a evaluar el 1 y el menos 1. La derivada segunda para x que vale 1 va a ser 2 por 1, ¿no es cierto? Igual a 2. Y acá lo que nos importa es el signo. Como es mayor que 0, o sea, es positivo, entonces en este caso podemos definir que existe un mínimo relativo en el punto de coordenadas x igual a 1, f de 1. Bueno, ¿y f de 1 cuánto es? A ver, veamos. Sería 1, la función original era esta, ¿no es cierto? 1/3 por x al cubo menos x. Entonces 1 al cubo es 1 por 1/3, 1/3. 1/3 menos 1 sería menos 2/3. Bueno, ahora vamos a evaluar en el otro punto crítico que nos había quedado acá, para x sub 2 igual a menos 1. Vamos a evaluar en la derivada segunda. Entonces vamos a tener que para x sub 2 que vale menos 1, sería 2 por menos 1 y nos da menos 2. Menor que 0. Entonces tenemos un máximo relativo de coordenadas menos 1, que sería el valor del punto crítico, ¿no? X sub 2 menos 1, y f de menos 1. Vamos a ponerlo acá, en la otra línea. Entonces va a ser p menos 1. Si x vale menos 1, en la función original, menos 1 al cubo menos 1 por 1/3 sería menos 1/3. Menos menos 1 es más 1. 1 menos 1/3 sería 2/3 positivo. Entonces las coordenadas de los puntos mínimos relativos serían 1 menos 2/3. Y la del máximo sería las coordenadas menos 1 más 2/3. Bueno, acá tenemos la gráfica de la función, en este caso una polinómica. Y acá podemos ver, ¿no? Viene creciendo la función f hasta que llega al máximo en menos 1 y llega al mínimo acá en 1 positivo. Bueno, y después crece. Acá en GeoGebra podemos encontrar los extremos diciéndole o utilizando el comando de GeoGebra extremo polinomio. Entonces ahí le ponemos, en este caso el polinomio acá se llama f, el nombre que rotula a la gráfica de la polinómica. Entonces ponemos extremo f y le damos enter, y ahí nos largó los dos puntos extremos, uno que estaba en menos 1 y 2/3, que era 0,66, 0,67 lo redondeó, y el otro punto extremo donde está el mínimo está en 1 y menos 2/3, o sea, menos 0,67 redondeó acá. Ahí tenemos los extremos, y bueno, también podemos con GeoGebra calcular las derivadas. En este caso ponemos el comando derivada y ponemos la función f en este caso y la derivada de la función, la derivada primera de f, es decir, del polinomio 1/3 x al cubo menos x, es x cuadrado menos 1. Si le pedimos la derivada, esa sería la derivada primera. Si queremos pedirle la derivada segunda, acá le ponemos derivada de f2, la derivada segunda, y nos da 2x que hemos calculado recién.
Bueno, básicamente esa sería la forma de encontrar condición necesaria y condición suficiente, extremos ya sean máximos o mínimos. Después vamos a ir viendo otras maneras de encontrar estos extremos a medida que vamos avanzando en el programa.